Cristo nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que se van a conectar en esta transmisión, pidiéndole de antemano que la comparta, porque esto que vamos a compartir hoy es una enseñanza de vida o muerte, de conocimiento. Vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos. Continuamos con los 10 mandamientos. Ayer estuvimos hablando acerca de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a darle continuidad a este tema poderoso y glorioso como lo es los 10 mandamientos. Me preguntan por qué tomo la decisión de hablar sobre este tema de los 10 mandamientos. Son muchas las razones por las cuales pues, he tomado la decisión de hablar sobre este tema, pero hay razones principales por las cuales quiero compartir este estudio de los 10 mandamientos, e incluso tal vez en los próximos días vamos entonces a hacer una exégesis y vamos a estudiar tal vez por 5 días o 10 días consecutivos todos los mandamientos uno por uno, y lo vamos a explicar de una manera gloriosa y poderosa, conforme y dentro de las capacidades que el Eterno y que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo vamos a explicar, ¿no? Espero que en los próximos días el evangelista Samuel Pagán de Florida me pueda acompañar también. Es algo glorioso este tema. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Por la sencilla razón de que hace un tiempo para acá, cada vez que yo escucho ministros, a veces pastores, predicadores, que hablan sobre la ley y los 10 mandamientos, a la ligera, sin pensar, sin meditar, inmediatamente pues se expresan de una manera no bíblica y comienzan a despectivamente a decir, no, eso de los 10 mandamientos, eso era para la ley, eso era para allá, para el tiempo de Moisés. Y eso es un poquito decepcionante, por lo menos para mí, escuchar de la boca de un pastor, de un ministro, de un predicador, expresarse de esa manera, de que cuando se hable de la ley o de los 10 mandamientos, diga, eso pertenece a los judíos, como si los 10 mandamientos no pertenecieran a la palabra de Dios, o como si los 10 mandamientos Dios no los hubiese dado. Ahora, ¿por qué vienen este tipo de pensamientos y esas expresiones? Simplemente por la falta de conocimiento. Y hay que tener en cuenta que esto es vida o muerte. La misma Escritura dice que el pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, pero no tan solamente eso. Cuando nosotros leemos el libro de Osea, dentro de ese contexto, es más impactante porque en el contexto dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado que no vayamos a desechar el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando se habla de ley, se está hablando de enseñanza. Eso es lo que significa ley. La ley significa enseñanza. En esta noche, voy a ser breve, vamos a estar hablando acerca de la ley antes de Moisés, de la ley desde el jardín del Edén, porque muchas personas dicen, no, porque la ley es desde Moisés para acá. No, vamos a ver lo que la Escritura señala y lo que la Escritura nos enseña a nosotros paulatinamente. Quisiera comenzar compartiendo con ustedes un verso del Salmo 119, verso 16. Es una palabra súper mega poderosa. Permítame un segundo. Aquí es lo que contesto algo bien bonito por aquí. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios. Qué lindo es el Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Bendito sea Dios, contestando esta preguntita que me están haciendo por aquí. Esto comparte este mensaje porque vamos a hablar de la ley antes de Moisés. Esto es vida o muerte. Esto es vida o muerte. Vuelvo y repito, la palabra ley significa enseñanza. Gloria al nombre del Señor.
Si me escucho bien, denme un like, denle un like, ayúdeme con esto y dígame si se escucha bien para entonces yo proseguir con mejor y mayor confianza. Quiero compartir con ustedes Salmo 119, verso 16. Esto es vida o muerte. Comparte esta transmisión, que esto es vida o muerte, amado hermano. Esto que yo voy a hablar hoy aquí, lamentablemente, yo conozco las razones, pero no las voy a compartir. No se enseña en muchos lugares. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto es un mensaje poderoso lo que vamos a hablar, porque vamos a adquirir conocimiento y vamos a ser bendecidos por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Quiero compartir con ustedes el Salmo 119, verso 16, que es una palabra poderosa. Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Pidiéndote en esta hora, Dios mío, que esta palabra tú la puedas atesorar en nuestros corazones, que podamos dar fruto digno de arrepentimiento de la misma, Señor amado, y que podamos modelar tu carácter en todo tiempo para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Qué poderosa esta palabra del salmista. Me acordaré de tus estatutos. O sea, quiere decir que me voy a acordar, voy a hacer memoria de lo que tú has establecido, Dios del cielo. No me olvidaré, o sea, tomó la decisión, no me olvidaré de tus palabras. O sea, ¿por qué no me voy a olvidar de su palabra? Recuerden que la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahora, mire qué interesante esto. Cuando Dios entrega los 10 mandamientos, lo que se conoce como los 10 mandamientos, voy a hacer una pequeña pausa. Me están escribiendo aquí, permítame hacer algo rapidito aquí, ya mismo seguimos. Esto va a estar poderoso en lo que yo contesto esto que me están presentando aquí y me están haciendo una pregunta. Usted puede ir compartiendo esta palabra para la gloria del Eterno. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso, Dios es real. Esto que vamos aquí nosotros a compartir hoy es algo sumamente poderoso y de vida o muerte, amados hermanos. Créanmelo, de verdad que es de vida o muerte. Cuando Dios entrega la ley, escuche bien esto, voy a ser corto y preciso. Cuando Dios entrega la ley en el Sinaí, tengamos en memoria que Dios rescata al pueblo de la esclavitud en Egipto y luego que los liberta, los lleva camino por medio de Moisés, camino a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Esa es la promesa que se le hizo a Abraham. Entonces ahora está a punto de cumplirse por medio de Moisés. O sea, cuando llegan al Sinaí, allí le dio unas instrucciones, le dio unas leyes, le dio unas normas. Ahora, quiero que entendamos esto bien interesante, porque vamos a hablar de la ley antes de Moisés. Ahora, cuando ellos llegan al Sinaí, que Dios le da la ley, que le da estas normas, estos estatutos, estos mandamientos, estos misbot, Dios no le estaba diciendo al pueblo de Israel: mira, yo te estoy dando estos mandamientos para que tú los guardes y tú te conviertas en mi pueblo. O sea, en otras palabras, yo te estoy dando estos mandamientos para que tú seas salvo. Dios no le estaba dando los mandamientos, los misbot, al pueblo de Israel para que fueran salvos, porque ya ellos eran salvos. Al contrario, Dios le estaba dando los mandamientos en el monte Sinaí al pueblo de Israel, no para que fueran salvos, sino para que el pueblo modelara el carácter de Dios sobre todas las naciones. O sea, quiere decir que la voluntad del Eterno era levantar una nación sacerdotal para que por medio de esa nación sacerdotal todas las naciones de la tierra vinieran al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando cruzan el Mar Rojo,
que llegan al monte Sinaí, que llegan al pacto matrimonial allí en el Sinaí. Vuelvo y repito, Dios no le está dando los mandamientos para que fueran salvos. Más bien se los está entregando a un pueblo que ya es salvo para que el pueblo modelara el carácter de Dios. Y esto es bien interesante porque los 10 mandamientos no tan solamente son un conjunto de reglas, más bien los 10 mandamientos son el reflejo directo del carácter de Dios. Oiga bien, y te lo voy a repetir de nuevo. Yo creo que no tan solamente los 10 mandamientos son un conjunto de reglas, sino que los 10 mandamientos son un reflejo directo del carácter de Dios. Ahora, mire qué interesante lo que voy a decir, que aquí le va a volar la cabeza a 2 o 3 aquí en esta noche, porque esto está demasiado poderoso. En el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el pecado se define como lo siguiente. ¿Cómo se define el pecado en el Brit Hadashah o cómo el Nuevo Testamento define el pecado? Entonces, estudiando la Escritura, yo puedo llegar a la conclusión que el Nuevo Testamento define lo que es el pecado como no alcanzar la gloria del Dios eterno. Oiga bien, así y te lo voy a probar por la Escritura. El Nuevo Testamento define al pecado como no alcanzar la gloria de Dios y como quebrantar la ley. Y te lo explico. Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, mire qué interesante esto. Quiere decir que al juntar estos dos versos, Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y Primera de Juan 3:4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Al juntar estos dos textos, nosotros podemos llegar a la conclusión razonablemente, usando el raciocinio, que la ley es una expresión de la gloria de Dios. Porque si usted quiebra la ley, usted está destituido de la gloria de Dios. Usted está separado de la presencia del Eterno. Usted está separado de la salvación. O sea, usted no tiene salvación si usted quiebra la ley de Dios. Porque quebrar la ley de Dios es violar los mandamientos. No lo digo yo, es lo que estoy leyéndole a través de la Escritura. Y he hecho este texto de Primera de Pedro 4:11 por muchos años míos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Oye, mira qué interesante, pues el pecado es infracción de la ley. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que les acabo de decir que al juntar estos dos versos, podemos concluir cada uno de nosotros que la ley es una expresión de la gloria de Dios. Ahora, mira qué interesante está esto. Los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios, fueron dados, como dije anteriormente, a un pueblo que ya había sido redimido, a un pueblo que le pertenecía a él. O sea, Dios no le está diciendo al pueblo de Israel: mira, yo te voy a dar estos mandamientos, tú tienes que vivir conforme a estos mandamientos para que tú te puedas salvar. No, se los estaba entregando a un pueblo redimido, porque cuando cruzaron el Mar Rojo, oiga bien esto, cuando cruzaron el Mar Rojo fueron regenerados. Pablo lo explica en Primera de Corintios, dice: no podemos ignorar esto, o no sabéis que todos fueron bautizados en la nube en Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo. Wow, esto es algo bien poderoso. O sea, estamos hablando de regeneración, estamos hablando de nuevo nacimiento, estamos hablando de muerte, de sepultura y de resurrección espiritual. De la misma manera que Pablo explica lo que es el bautismo en agua, en el nombre del Señor, en el nombre de Yeshua, en Romanos capítulo 6. Entonces, tenemos que tener claro que Dios le entregó la ley a un pueblo que ya era salvo. Escuche bien, capte esto: para que el pueblo modelara el carácter de Dios, para que conforme a esa ley, a esos misbot, a esos mandamientos, el pueblo diera testimonio de la fe en el Dios
eterno, y las demás naciones miraran y dirán, wow, ese pueblo es diferente, ese pueblo camina diferente, ese pueblo actúa diferente, ese pueblo es bendecido, ese pueblo es próspero, porque le sirven un Dios poderoso, le sirven al Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese fue el propósito principal por el cual Dios le entregó la ley, las instrucciones, los mandamientos, los mismos, para que el pueblo modelara el carácter de Dios sobre las demás naciones. Ahora, el tema de hoy es la ley antes de Moisés también. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, oh, es que eso es de la ley, eso le permite, eso es allá de Moisés. Cada vez que se menciona la ley es como si se hablara un misterio, un monstruo, como que asusta. No, amado hermano, la ley es instrucción, la ley es enseñanza. En el estudio pasado que está aquí posteado en Facebook, usted lo puede ver, que probamos por las escrituras, hablando conforme a la palabra, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis 26:4, mire qué palabra poderosa, amado hermano. Lo que vamos a soltar ahora es una vianda súper mega poderosa, lo que vamos a explicar. Génesis capítulo 26, verso 4 dice claramente, Dios te bendiga, Carmelo, para adelante en el Señor, gózate, Carmelo, comparte esta transmisión, porque esto es vida o muerte y este tema no se toca mucho, este tema no se habla en muchos lugares, gloria al nombre del Señor, porque es que por eso es que el pueblo está ciego y tropieza en la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que hace unos días atrás estábamos hablando de Primera de Juan capítulo 2. Sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Y el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Hay que tener mucho cuidado. Y la verdad de Dios no está en él. O sea que el que no guarda sus mandamientos, la Escritura dice en el Nuevo Testamento que la verdad de Dios no está en él. Y si eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo voy a predicar, aunque me cueste la vida. Génesis capítulo 26, verso 4, mira lo que dice. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Wow, qué cosa más poderosa. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios le está hablando a Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Wow, qué palabra poderosa. Entonces, ahí estamos viendo la ley de Dios, las instrucciones de Dios, los mitzvot de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios, antes que se dieran en el pie del monte Sinaí. Eso está claro, no lo digo yo, lo dice el libro de Bereshit, lo dice Génesis capítulo 26, verso 4. No tan solamente esto, mire qué interesante es esto, amados hermanos. Esto está poderoso, lo que estamos hablando hoy, la ley antes de Moisés, esto es algo glorioso. Cuando nosotros hablamos de Job, Job hablaba de tomar la ley de la boca de Dios. Oiga bien esto, Job, que es el libro más antiguo, Job, teológicamente hablando, es el libro más antiguo. Job capítulo 22, verso 2, dice, toma ahora la ley de su boca. O sea, mira lo que Job está diciendo. O sea, toma ahora los mandamientos de su boca, toma ahora las enseñanzas de su boca, toma ahora la palabra de su boca, toma ahora la ley de su boca. Y mira lo que dice, y pon sus palabras en tu corazón. O sea, Job lo que está diciendo es, toma el consejo de Dios, toma los mandamientos de Dios, toma la palabra y no tan solamente la escuche, sino que atesórala en tu corazón para que puedas dar fruto digno de arrepentimiento como el que daba Job en todo tiempo, que hacía sacrificio por sus hijos todos los días. Y si usted ha leído la historia, sabe de lo que estoy hablando. Ahora, mire qué interesante está esto. Si no había ley, o si mejor dicho, si no hay ley, no puede existir el pecado. O sea, eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 7. De hecho, en los próximos días vamos a dar un estudio sumamente poderoso y lindo y bien profundo, bien bonito, tal vez con la compañía del evangelista Samuel Pagán y otros hermanos en un buen conversatorio acerca de Romanos capítulo 7, que Romanos capítulo 7 es un capítulo que ha traído mucha controversia por mucho tiempo. Entonces, no había ley, o sea, no podía, si no había ley, no puede existir el pecado. Oiga bien esto, vuelvo y lo repito, si no hay ley o si no había ley, el pecado no puede existir. Eso es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 7, verso 7, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? O sea, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Mire qué palabra poderosa. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que Pablo está diciendo, yo conocí lo que era pecado por la ley. Yo no sabía lo que era pecado si la ley no lo dijera, pero como la ley dice lo que le agrada al Eterno, como la ley dice, los mandamientos dicen lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, pues por esa palabra que salió de la boca de Dios, por esas instrucciones, por esos mitzvot, es que yo vengo a conocer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Es que yo vengo a conocer lo que es pecado, pero mira a la conclusión que llega, a la conclusión que llega Pablo. Pablo viene y dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, quiere decir que el apóstol Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, inspirado por el Espíritu Santo, mira lo que está diciendo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, mire qué interesante que estamos hablando de la ley antes de Moisés. Mire qué interesante que Enoc, el hombre que caminó con Dios, el hombre que vivió antes de Moisés, el hombre que caminó con Dios, oiga bien esto, y el hombre que vivió mucho antes de Moisés, él dijo en sus escritos, aunque cuando usted lee Primera de Enoc, Segunda de Enoc y Tercera de Enoc, que son libros apócrifos, información extrabíblica, pero Judas, que está en el canon bíblico, en Reina Valera, en la carta de Judas, habla de Enoc. O sea, Judas habla de que ya existían los pecadores, pero ¿cómo pueden, Enoc, cómo Enoc puede señalar que ya existen pecadores si no hay algo que señale lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, Enoc está señalando los pecadores que existían porque había una ley que determinaba lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Por eso es que Judas, capítulo 1, versos 14 y 15, dice, de estos también profetizó Enoc, estamos hablando Biblia, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer justicia contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué clase de palabra poderosa soltó Enoc ahí? Eso está en Judas 1, 14 y 15. Entonces Judas redacta eso del libro apócrifo de Enoc y lo plasma en la escritura, la carta que él escribió. O sea, quiere decir que ya existía una ley y la habían recibido, como dijo Job, y mencionamos anteriormente que esa ley se recibió de la boca de Dios, que fue lo que expresó Job, lo que mencionamos anteriormente. O sea, ahora esa ley que sale de la boca de Dios o que salió de la boca de Dios fue transmitida de generación en generación. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí usted puede leer Romanos capítulo 13, verso 8 al 10 para que presente una apología. Pero cuando nosotros leemos Génesis capítulo 4, que aquí es donde pica y se extiende esto, mi alma adora al Eterno, comparte esta transmisión, amados hermanos. No, cualquier pregunta que tenga la pueden hacer con mucho gusto y estaremos, pues, ¿verdad? Tratando de contestar, ¿verdad? Lo que podamos, ¿verdad? Conforme a la Escritura. Dios bendiga a Iris Sánchez, gloria al nombre del Señor, amén. Así que nos gozamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en Génesis capítulo 4, miren qué interesante esto, amados hermanos. En Génesis capítulo 4, verso 9 al verso 12, Dios castiga a Caín. Pero vamos a ir digiriendo esto, que esto está bien interesante y esto está bonito. Dios castiga a Caín por matar y por mentir. Oiga bien, o sea, quiere decir que ya Caín está violando 2 de los 10 mandamientos. ¡Wow! ¡Qué cosa poderosa! O sea, Dios castigó a Caín por matar a su hermano y por mentir. O sea, ¿y qué violaciones son esas? Son unas violaciones del 6º y del 9º mandamiento, respectivamente. O sea, ahí hay 2 violaciones dentro de los 10 mandamientos. Dios le señala a Caín matar y mentir.
O sea, quiere decir que Caín violó el sexto mandamiento y violó el noveno mandamiento. Estamos hablando de la ley antes de Moisés. Cuando nosotros leemos Éxodo 16:4, esto es para los que dicen que la ley es del tiempo de Moisés. No, estamos probando por la Escritura que la ley es antes de Moisés. O sea, porque Dios castiga, vuelvo y repito, Dios castiga a Caín y le señala los dos pecados. Lo castigó por matar y mentir. O sea, que dice, vuelvo y repito, que Caín violó el sexto mandamiento y Caín violó el noveno mandamiento. Ahora, cuando leemos Éxodo 16, verso 4, esto es antes del monte Sinaí, antes de que se diera la ley a Moisés. Mire lo que dice. Y Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Oiga bien esto, que esto sí es interesante. Para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Espérate un momento. O sea, Dios le da maná, desciende maná del cielo. Esa es la voluntad del Eterno. Pero Dios le dice: no, espérate, ustedes van a recoger una porción diariamente. Y el séptimo día lo van a descansar. Pero ¿cuál era el propósito? El mismo Dios le estaba diciendo, eso es antes de Moisés, antes de la ley del Sinaí, en Éxodo 16. Para los que dicen que la ley solamente se prescribe a Moisés, y es la ley de Dios antes del Sinaí. Y nos vamos a ir hasta Génesis, bien, hasta en el principio, en Adán y Eva. Ya mismo vamos a ir para allá, para que usted vea lo interesante que se pone esto. O sea, quiere decir que Dios establece una ley. Entonces, varios días y semanas antes de que Dios estableciera su pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios pone a prueba a su pueblo en el desierto. Y el texto dice en Éxodo 16:4 que cuando Dios le da el maná y le da los mandamientos, le da las instrucciones, le da las ordenanzas de que lo recogieran día tras día por 6 días y descansaran el 7, el propósito era ver si andaban en su ley o no. Eso no lo digo yo, eso lo dice Éxodo 16, verso 4, bendito sea el nombre del Señor. O sea, la prueba era si ellos iban a descansar en el séptimo día, o sea, que es el Shabbat, el sábado, el cuarto mandamiento de la ley. Y digo más, en el cual ellos estaban familiarizados. Ellos estaban familiarizados en parte de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque había un relato en el séptimo día, había Dios santificado y apartado ese día como santo desde el tiempo de Adán y Eva. Usted puede leer Génesis capítulo 2, versos 1 y 3, y ahí está plasmado claramente en la Escritura. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 2, verso 3. Isaías dice: vendrán muchos pueblos. Wow, qué interesante, qué palabra poderosa. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Mire qué palabra profética poderosa. O sea, el profeta Isaías está diciendo que de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Ahora, yo voy a hacer esta pregunta. ¿Qué ley fue la que quebrantó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Porque aquí se le cae el kiosco a los que están degradando las escrituras y los que están diciendo que la ley era de Moisés para acá. No, la ley es antes de Moisés, porque Dios es un Dios de orden. Y vuelvo y pregunto, ¿qué ley fue la que quebrantó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Entonces, es evidente que Adán y Eva quebraron los 10 mandamientos. ¿Cómo? ¿Cómo usted está diciendo? ¿Cómo está diciendo José Cruz Marengo que Adán y Eva quebraron los 10 mandamientos? ¿Cómo es eso? Si los 10 mandamientos todavía no se habían dado. Te lo estoy diciendo porque el tema de hoy dentro de esta serie de los 10 mandamientos es la ley antes de Moisés. Y vuelvo y te lo repito, es más que evidente en las escrituras que Adán y Eva quebraron la ley de los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo nosotros notamos eso? ¿Cómo lo notamos? Lo notamos, número 1, en el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque allí estaban resumidos los 10 mandamientos. Ahora, vamos a la Biblia para probarlo. Pues si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versos 16 al 18. Y mandó Yahweh al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, gloria al nombre del Señor, porque del día que de él comieres, mire qué interesante esto, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Yahweh, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mire qué interesante, vamos a ir atando cabo. Cuando leemos al profeta Oseas, el profeta Oseas, wow, este libro cuando es importante cuando yo lo estoy, yo quiero, mire, llámeme, escríbame un correo electrónico y dígame, yo quiero estudiar en el seminario de la Casa de Israel, ahí al correo electrónico que aparece ahí en pantalla, a la parte de abajo, escríbame. Wow, porque se va a aprender muchísimo. Y porque cuando se estudia la Casa de Israel hay que estudiar el libro de Oseas sí o sí, completo el libro, verso por verso. O sea, cuando nosotros leemos el libro de Oseas, mira lo que Oseas dice de Adán y Eva. Mira lo que dice Oseas y la referencia que Oseas hace para testificar, el profeta Oseas, para testificar de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, verso 7. Mas ellos, hablando del pueblo, cual Adán, o sea, mas ellos como Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Espérate un momentito, entonces, ¿cuál fue el pacto que Dios le dio a Adán? ¿Cuál fue el pacto? ¿Bajo qué pacto vivía Adán? ¿Bajo qué pacto vivía Eva? Wow, piense, mire qué lindo está esto. O sea, capítulo 6 está haciendo una comparación para señalar la condición espiritual del pueblo de Israel. Y le dice, ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es el pacto que quebró, Adán? ¿Cuál es el pacto que quebró Adán? ¿Cuál es el pacto que quebró Eva? ¿Bajo qué pacto vivía Adán y Eva? Entonces, ahora, cuando leemos la Escritura, el pacto es otro nombre que se le da a los 10 mandamientos. Ahí mismo en la Torah, en Deuteronomio capítulo 4, verso 13, dice, y él os anunció su pacto. Oye eso, oye qué lindo está esto, en la repetición de la ley, en la repetición de las enseñanzas de los mismos. Deuteronomio 4, 13. Y él anunció su pacto, o sea, el Eterno dio a conocer su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Wow, o sea, Dios anunció su pacto y les dijo que los pusieran por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra, Deuteronomio 4:13. Ahora, vamos a ver entonces los 10 mandamientos en el Edén. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando Adán y Eva pecaron, pues es más que evidente, ya con lo que hemos mencionado y con lo que vamos a mencionar, que ellos quebraron los 10 mandamientos. O sea, ellos fueron prácticamente la puerta por la cual el pecado entró en este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo, dirigido por el Ruach HaKodesh, dirigido por el Espíritu Santo, él dice, por tanto, como entró en el mundo el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12. Y en el verso 14, Pablo sigue hablando en el contexto y añade, no obstante, la muerte reinó desde Adán, oiga eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea, que Adán y Eva son los culpables del pecado, y eso nosotros lo sabemos. Ahora, pero volvemos y repetimos que es pecado. Lo dijimos al principio en la introducción. En 1 de Juan 3:4, en el Nuevo Testamento se define claramente lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecado es una violación a la ley de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿de qué ley está hablando? 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. O sea, y cuando habla de pecado, usted puede buscar la concordancia Strong. Cuando ahí habla de pecado, la palabra que aparece en Strong es harmatía, que es pecado, que es error. O sea, con el sentido prácticamente de no dar en el blanco. O sea, harmatán, que significa en el griego errar en el blanco. O sea, errar, equivocarse, pecar. Entonces, esa palabra que se usa en la Biblia
para definir el acto de cuando el hombre se aleja de la ley de Dios, de violar la ley moral de Dios, es la misma palabra que se utiliza en Éxodo. O sea, significa que cuando Adán y Eva desobedecieron, oiga bien, significa que cuando Adán y Eva desobedecieron, oye esto, desobedecieron el mandato, los mandamientos, estaban quebrantando la ley de Dios. Y esa ley de Dios que estaba Adán y Eva quebrantando fue la que se escribió más adelante en 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. En Éxodo 31:18 está plasmado. Ahora, Adán y Eva infringieron la ley. Ahora, vamos a explicarlo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, y te voy a probar ahora por la escritura que Adán y Eva violaron los 10 mandamientos. Adán y Eva tuvieron otro Dios en lugar del verdadero creador. ¿Por qué? Porque obedecieron a Satanás, que el Señor lo reprenda, y al hacerlo violaron el primer mandamiento. O sea, también porque deshonraron a su padre, prácticamente, eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿por qué violaron los 10 mandamientos? Número 1, codiciaron. ¿Y qué es lo que Pablo dice acerca del pecado? Que lo voy a volver a repetir. Y perdone que utilice la ley de la repetición, pero es necesario hacer una buena hermenéutica de lo que estamos hablando. Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 7, ¿qué pues diremos? O sea, la ley es pecado, dice Pablo. Pablo dice, en ninguna manera, o sea, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. O sea, Pablo conoció la codicia porque la ley dice que la codicia es pecado. Entonces, Pablo está diciendo, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera, al contrario, la ley es santa, es buena y es perfecta. Entonces Pablo dice, yo no sabía que la codicia era pecado, a menos que la ley no lo hiciera. Entonces Adán y Eva codiciaron, violaron parte de los 10 mandamientos. Génesis 3:6, que es lo que dice. Y recuerde que la escritura dice que el que viola un mandamiento los viola todos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire qué cosa más poderosa. O sea, ahí codiciaron los dos, ambos comieron del fruto. Bendito sea el nombre de Señor. O sea, Adán, oiga bien, Adán no solo deshonró al padre, sino que violó también el 10º mandamiento. ¿Por qué? Porque hubo codicia cuando la mujer vio, cuando Eva vio que el fruto era bueno. Gloria al nombre del Señor. La mujer vio que el fruto era bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire qué interesante está esto. Cuando nosotros hablamos de la vanidad, hablamos del egoísmo, hablamos de la soberbia, hablamos de todas esas cosas, todo eso fue lo que entró en el corazón de Eva. La vanidad, el egoísmo, la soberbia entraron en el corazón de Eva. Entonces quiere decir que la codicia prácticamente es lo que usualmente causa en alguien el deseo desordenado de tener algo ilícito. Eso es lo que es la codicia, bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que es la codicia. La codicia causa ese deseo descontrolado, desmedido de la persona tener algo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la codicia te hace robar. Y Adán y Eva quebrantaron el 8º mandamiento al robar lo que no era de ellos, porque ellos tomaron lo que no les pertenecía. Ellos tomaron lo que le dijeron que no tomaran. ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! Mi alma adora a Dios. Bendito sea el Eterno. Esto es una palabra poderosa. Estamos hablando de la ley antes de el Sinaí. Ahora, mire qué interesante. Eva también, amados hermanos, adulteró la palabra. Y en estos días vengo con un tema bien bonito, porque Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y usted sabe cuánta leche adulterada hay en los altares hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, yo estaba hablando con un ministro hoy y es una vergüenza, porque hay un pastor que lo de él es santidad por dentro y por fuera, y pelo largo y todas esas cosas. Y como le gusta instigar sobre las otras personas para que las personas hablen en contra de la Navidad. Oh, estamos hablando en contra de la Navidad, sigue hablando en contra de la Navidad, tantas cosas en contra de la Navidad. Eso es lo que le gusta a ese varón. Oye, y es de santidad supuestamente y pertenece a un concilio que en ese concilio todo es pecado. Pero incita a los demás para que hablen en contra del arbolito, en contra de la Navidad, en contra de las luces.
Pero tú vas a la casa y la mujer tiene un arbolito. Tú vas a la casa y la mujer tiene lucecitas de Navidad. Entonces eso es una hipocresía. Esa hipocresía religiosa. Bendito sea el nombre del Señor. Son gente que andan adulterando la palabra. Wow. Por eso es que lo que estamos hablando es vida o muerte. Sí, en esto sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos, y el que dice que no, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él, y el tal es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 2. Llévalo en su casa para que usted vea que no mentimos. Entonces, porque mire qué interesante, ¿por qué yo digo que Eva adulteró la palabra? Eva adulteró la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué Eva hizo? Eva le añadió a la palabra. Oiga bien, Eva le añadió. Porque Eva dijo, cuando tenía la conversación con la serpiente, dijo, no, porque Dios dijo que ni lo tocaréis. Es que Dios nunca le dijo eso. Dios nunca le dijo que lo tocaran. O sea, Dios lo que le dijo fue, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva adulteró la palabra añadiéndole, no, porque Dios nos dijo, el Eterno nos dijo, y Ujé Baje y nos dijo que no lo tocáramos. Y Dios nunca dijo eso. Léase Génesis capítulo 3, verso 3 para que usted vea. Y el séptimo mandamiento, que es lo que dice, no cometerás adulterio. Ahí lo espiritualizamos y hablamos del adulterio espiritual también. Entonces, mire qué interesante está esto, que al desobedecer estaba insinuando, o sea, porque eso es lo que estaba insinuando Satanás, que Eva sería como Dios. Génesis 3:5. Entonces, ¿y qué es lo que dice el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ahí podemos ver claramente que Adán y Eva en verdad sí violaron los 10 mandamientos. Cada uno de los 10 mandamientos fue quebrantado en ese pecado en el jardín del Edén. O sea, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos de la ley de Dios fueron dados para que el pueblo modelara el carácter de Dios. Y a Adán y Eva le dieron unos mandamientos, le dieron unos estatutos, le dieron unas ordenanzas, y ellos quebrantaron las ordenanzas y los misbot y los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 3, que dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde era esclavo, no tendrás otros dioses delante de mí. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Gloria al nombre del Señor. Le dije que iba a ser un poco corto en el día de hoy, y nos gozamos en el Eterno. Le quiero dar gracias a cada uno de los que, ¿verdad?, se han conectado. Comparte esta enseñanza porque es debido a muerte, para que personas sean libres de sus pensamientos, porque están atados. Cada vez que se menciona la palabra ley, es como un monstruo. Ay, la ley, eso es de los judíos. No. La ley son instrucciones, son mandamientos. Y le estoy diciendo, lea lo que dice. Mire, esto está poderoso. Léalo aquí, léalo. Primera de Juan capítulo 2 y muchos capítulos más y versos más que hablan de lo que es la ley y la responsabilidad que tenemos hacia las ordenanzas de nuestro gran Dios y Salvador. Mañana vamos a estar hablando, mira qué interesante esto, mañana también a las 7 de la noche, riegue la voz, vamos a estar hablando de la ley, mandamientos, preceptos, estatutos y principios que Dios, por medio de Yeshua, de Jesús, y los apóstoles nos dejaron a nosotros para cumplir en este tiempo. Oiga bien, pues mañana vamos a estar hablando de eso. Vuelvo y le repito, las ordenanzas, los preceptos, estatutos y principios que Dios, Yeshua, por medio de los apóstoles, nos dejaron a la iglesia que fue injertada al olivo, que fue comprada a precio de sangre. Nos dejaron unos estatutos, nos dejaron unos principios, nos dejaron unas ordenanzas para que nosotros como iglesia, como pueblo regenerado, nacido del agua y del Espíritu, modeláramos el carácter de Dios. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y mañana vamos a estar hablando de esos mandamientos, preceptos y estatutos en el Nuevo Testamento dados para la iglesia de hoy, del siglo XXI. Así que Dios me los bendiga. Gracia y paz sean multiplicadas sobre cada uno de ustedes. Así que shalom, nos gozamos en el Señor, estamos contentos. Se puede comunicar con nosotros, ¿verdad? Al correo electrónico que aparece en pantalla, manosalarado@gmail.com. Bendito sea el nombre del Señor. Si tiene alguna pregunta, puede hacer alguna pregunta y la podemos contestar conforme, ¿verdad?, a lo que Dios pues nos ha dado, porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo mejor que podamos conforme a la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, nos vemos en la próxima transmisión, hablando como siempre conforme a la palabra de Dios. Mañana a la misma hora, a las 7,
los mandamientos que Dios dejó, los preceptos, estatutos y principios que Dios dejó en el Nuevo Testamento para la iglesia de hoy. Mañana los vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Así que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Seguimos orando los unos por los otros. Ore arduamente por nosotros, porque en enero, ya yo espero que más tarde a las finales de enero, ya comenzamos con Radio Manos al Arado TV. Radio Manos al Arado TV va a ser una Radio Manos al Arado TV 24 horas, gloria al nombre del Señor, que va a estar ahí en Facebook 24 horas. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener conversatorios con diferentes pastores, vamos a tener estudios bíblicos, vamos a tener series. De hecho, si nos escribe a Manos al Arado @gmail, la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla a la parte de abajo, le podemos dar información cuando comienza el próximo seminario de capacitación ministerial. Tenemos un gran grupo de colaboradores, de pastores que nos van a ayudar en el seminario teológico. Son cursos de un mes, de 2 meses, 3 meses, son cursos, son diplomados, cursos cortos, donde usted puede añadir un diplomado, donde usted puede añadir, ¿verdad?, un poco más de conocimiento a su currículo educativo y crecer juntamente con nosotros en el conocimiento y en la gracia de nuestro Salvador. Diplomado sobre la divinidad de Jesucristo. Vamos a estar dando clases sobre hermenéutica, homilética, que es muy importante para el ministro de hoy, que sepa tomar un texto, que sepa hacer una buena hermenéutica para que de esa manera pueda elaborar una buena homilética y pueda trazar un mensaje muy bonito, muy lindo dentro del contexto histórico, cultural, que aprenda el predicador a hacer un buen estudio inductivo utilizando un método panorámico, etcétera. Y es muy importante que estudiemos y nos capacitemos para la gloria del Eterno. Así que nos puede escribir con toda confianza y decirnos: mira, yo quiero entrar en el instituto, no instituto, en el seminario, yo quiero capacitarme, yo quiero crecer. Vamos a estar dando seminarios de capacitación ministerial para pastores, cómo establecer estrategias de crecimiento en las iglesias, para que las iglesias crezcan, tengan un plan de crecimiento a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, porque a veces hay pastores que se preguntarán: wow, llevo 10, 15, 20 años pastoreando y la iglesia no me crece. Tranquilo, no pasa nada. Lo que pasa no es que estás haciendo las cosas mal, es que hay que analizar qué estás haciendo y vamos a reestructurar tu manera de trabajar y te vamos a ayudar para que puedas ganar almas para el reino de Dios. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Seguimos orando. Si usted quiere, si usted es predicador y usted quiere compartir el mensaje, el evangelio, la palabra, y se encuentra aquí en el estado de Iowa, en la ciudad de Des Moines, escríbanos también al correo que aparece en pantalla o escríbanos por un privado, y cuando comencemos con la emisora Radio Manos al Arado TV, le podemos ceder un espacio para que usted también comparta la palabra del Señor. Si usted vive fuera de Iowa, en otro estado o en otro país y quiere formar parte o quiere tener un segmento, un espacio en Radio Manos al Arado TV, también puede formar parte. Simplemente se comunica con nosotros, nosotros le explicamos la manera de cómo hacerlo, le damos los links de cómo tiene que trabajar, las cosas que tiene que hacer, y desde su país nosotros lo enlazamos y usted transmite, usted se goza, usted comparte el evangelio. Así que no hay excusa para no trazar la palabra del Eterno. Así que, amados hermanos, seguimos orando los unos por los otros. Dios me los bendiga, que la gracia y la paz del Eterno sea con todo y que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Shalom, bendiciones. Comparta este estudio de hoy que estuvo bueno, la ley antes de Moisés. Dios me los bendiga.